pues así termina el mensaje en el Zócalo capitanino de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y bueno, pues entramos en la recta final de esta transmisión especial que iniciamos temprano a las 8:30 de la mañana y que hemos podido compartir con ustedes en toda la República Mexicana a través de las estaciones de Grupo Radio Centro y a través de www.aristeguinoticias.com. En esta posibilidad en la radio abierta y en internet hemos seguido paso a paso lo que ha ocurrido el día de hoy, 1 de diciembre de 2018, desde el inicio de las sesiones en el Congreso mexicano, los 9 partidos políticos que hablaron en el Congreso manifestando sus posiciones acerca de lo que ocurre y ocurrirá en México a partir de este cambio de gobierno. El cambio de poderes con el simbolismo y la entrega de la banda presidencial de Enrique Peña Nieto a Porfirio Muñoz Ledo, el jefe de el presidente de la Cámara, que recibió la banda presidencial para entregársela a un Andrés Manuel López Obrador que la recibió y la colocó en su pecho. En ese momento, bueno, pues se daba por concluida la ceremonia republicana, precisamente con la cual se da por cerrado el capítulo de las elecciones, la condición de presidente electo, la entrega de la constancia, todos los momentos que se han vivido desde el 1 de julio hasta la fecha, y esa ceremonia donde recibió la banda presidencial y pronunció un largo discurso López Obrador, donde hizo una feroz crítica al neoliberalismo, una feroz crítica a la corrupción que va asociada a las privatizaciones y el neoliberalismo, según dijo, y la promesa principal de acabar con la corrupción en México, y la promesa principal de acabar con la impunidad en nuestro país, y la promesa principal de crear condiciones para la construcción de un nuevo régimen, un régimen democrático, un régimen donde la sociedad forme parte principal de la toma de decisiones, y todo lo que López Obrador ha ido construyendo como el discurso principal que oímos hoy en el acto republicano en el Congreso, que después lo hemos oído en estos 100 puntos que leyó y que desarrolló a lo largo de este discurso ya por la tarde-noche, con un zócalo repleto de personas que acudieron también a la ceremonia de limpia, con los pueblos indígenas representados en esta ceremonia, donde López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller recibieron esta limpia ceremonia indígena, una plegaria indígena que fue repetida por miles de voces en el Zócalo. Y después este discurso que acaba de terminar en una noche como esta, con una bandera ondeando a media plaza, y bueno, pues todo lo que significa un momento como este. López Obrador ha vivido a lo largo de su biografía política capítulos muy duros, difíciles, confrontaciones muy fuertes a lo largo de décadas, por lo menos 30 años, desde que en Tabasco buscó la gubernatura. Por una ocasión, por otra ocasión, no logró ser gobernador de su estado. Después dio el brinco a la política nacional, compitió por la presidencia de México en 1, 2, 3 ocasiones, y marcada su biografía y la de México por acusaciones de fraudes y de intervenciones electorales que sin duda quedan aquí para la historia. En esta tercera oportunidad arrolló en las urnas con 30 millones de votos, con un diferencial entre el primero y el segundo lugar por 30%, algo que no se ve todos los días en una contienda electoral como la que tuvo lugar en México. Ha construido un partido que se llama Morena y que tiene la obligación de convertirse en eso, en una organización, en una posibilidad de opción política que tenga las características de lo que el pueblo de México envió a través de los sufragios y de los votos que por millones se contaron en toda la República Mexicana. Ahora estamos en el tiempo de analizar, de revisar las palabras de López Obrador, de seguir de cerca el minuto a minuto de este sábado 1 de diciembre de 2018, y para cerrar esta transmisión, agradeciendo muchísimo a Radio Centro, que nos ha permitido cubrir en la radio en el país este día, y desde luego a quienes han seguido la señal a través de internet. Estamos regresando en la cadena nacional con radio, han vuelto a ser una cadena nacional en este momento, y vamos a dejar correr un fragmento de ello. Apoyan a los atletas paralímpicos.
Bueno, terminó la cadena nacional con Grupo Radio Centro, que estábamos en doble sintonía en este momento porque Radio Centro se enlazó por ley precisamente con la cobertura de la segunda cadena nacional del día. A través de internet tuvimos la oportunidad de compartir las imágenes y parte de la narración de la cadena nacional, pero nuestra propia narración también a lo largo de este momento. Así que estamos de vuelta con Radio Centro en las estaciones de toda la República Mexicana que han tomado esta señal. Así que saludos a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, a San Luis Potosí, a Durango, a Cancún, a Oaxaca, a Veracruz, a León, Guanajuato, y bueno, pues Torreón, desde luego, y Ciudad Juárez, Tijuana, y bueno, todas las ciudades de la República Mexicana que han seguido esta transmisión que lleva pues un poco más de 11 horas. Hemos estado continuamente con muchas voces, con muchas opiniones, con muchas reflexiones y siguiendo de cerca precisamente lo que significa este momento para México. Entramos en esta recta final y agradezco mucho a Bernardo Barranco, a Alberto Asís, a Carlos Páez, que están en esta parte final de la transmisión, pues para comentar lo que piensan de lo que acaba de pasar en este momento. Vimos a un López Obrador con esta lectura de 100 puntos, repitió obviamente varios de los puntos que ya había mencionado en el mensaje en el Congreso, pero bueno, aquí describió muchos de los programas sociales y de las decisiones que está tomando ya como presidente de la República, fundamentalmente para favorecer a las zonas de la población más desprotegidas y lo que cada uno de ustedes habrá visto. ¿Cómo viste, Bernardo? Bueno, mira, yo tengo varios comentarios. Muy rápido, sobre el tema de la primera ceremonia, la primera acto en la tarde, que evidentemente, yo diría, esta jornada ha tenido dos liturgias. Una secular, laica, que se dio en la mañana, que es la transmisión de poderes, con toda una ceremonia, con una ceremonia, como otras. Y después esta que es más con los pueblos originarios, que evidentemente nos retoma, como tú bien dijiste, a un sincretismo entre un chamanismo y un cristianismo, que se mezclan. Y hay que recordar que el chamanismo pues está basado fundamentalmente en los ancestros, en el espíritu que está en la naturaleza, en los animales, en el cosmos, y que el mando o el poder es un poder que no solamente es político, sino es un poder que también es espiritual. Es el mando de la autoridad espiritual. Y por lo tanto, bueno, pues hay toda una serie de simbolismos que se podrán cuestionar. Yo estoy viendo algunos grupos religiosos conservadores y estarán planteando que ahora sí se está violando el Estado laico, porque en realidad es una ceremonia religiosa, ¿no? Bueno, este sería el primer comentario. El segundo comentario que me interesaría es que ha pasado en estos 100 puntos de la crítica al neoliberalismo a una serie de medidas para reactivar la economía. Sería imposible enumerarlas. Yo lo resumiría en 2. Medidas anticorrupción, de ahí va a salir una gran cantidad de dineros, y ahí va desde los funcionarios, impuestos, etcétera, hasta lo que él dijo, reactivar la economía desde abajo. Y ahí puso como ejemplo la construcción de carreteras. En lugar de utilizar máquinas, utiliza mano de obra. Uh-huh. Es decir, reactivar a fondo. Y cemento. Yo quisiera, el tercer comentario, pues ya sé que es todo muy largo. Yo lo que pienso, después de escuchar estos dos largos mensajes, es el tono popular que ha utilizado Andrés Manuel López Obrador. Es decir, es una retórica de cercanía y de tocar, como él ha dicho en otros momentos, el pueblo, la gente, su lenguaje y sus dichos, ¿no? Que se hizo muy famoso lo de me canso ganso. Se hizo viral lo de me canso ganso. Canso ganso, que ya lo he dicho, ¿no? Pero en este mensaje del Congreso, sí. Cuando dijo me canso ganso, pues sí se viralizó. Y después me van a hacer lo que el viento a Juárez, que es otra expresión popular también, sí. en franca, digamos, alusión. Es decir, este lenguaje de cercanía, que a mí me llamó la atención, que se alejó en San Lázaro de ese lenguaje que estamos acostumbrados en los políticos, de acartonamiento, de técnicos, de frases grandilocuentes, ¿no? Mantuvo un cierto tono del discurso de campaña, de tal manera que es muy cercano el Andrés Manuel
de la campaña, que es un discurso emotivo, un discurso que sale de adentro, del corazón, digamos, del alma, del estómago, y se traduce en propuestas. Finalmente, las expectativas. No ha bajado las expectativas. Es decir, las expectativas de campaña, las expectativas que levantó en la campaña y que le posibilitaron este triunfo arrollador, más bien las ha ratificado en este día. Lo cual pues llena de esperanza a muchos de nosotros, de augurios. Podremos estar de acuerdo o no, pero el tema es, ¿6 años alcanzarán para esto? ¿Hasta dónde podemos ser realistas? 1. Y 2, el tema de esta tensión entre expectativa y desilusión que puede ser al no verse cumplidas muchas de estas expectativas. Pero la vara está alta, y la vara no solamente es del pueblo, la vara la está levantando el propio Andrés Manuel López Obrador, que unos dirían, bueno, una cosa es la campaña y otra es el ejercicio del poder. Aquí en el ejercicio del poder, Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a levantar y ha vuelto a plantear la vara muy alta de las propuestas que tiene para transformar el país. Alberto Asís, ¿cómo has visto esta parte de la historia que se está escribiendo en este 1 de diciembre, el cambio de poderes en México y bueno, pues ya un Andrés Manuel López Obrador presidente de la República? Creo que es un día que se va a recordar durante mucho tiempo. Creo que Andrés Manuel es un presidente que llega frente a una emergencia nacional, es un presidente para una emergencia nacional, y vimos 2 piezas, 2 discursos, la de en la mañana, la de en la tarde, pero probablemente no hubo grandes novedades, o no hubo muchas novedades, pero creo que hay un elemento importante de los discursos. Ahora es un discurso performativo, es decir, ahora sí, lo que yo digo que voy a hacer, lo voy a hacer, es decir, casi se traduce en un programa, ya en una política pública, etcétera. Y la otra parte es esta cuestión estratégica, es decir, estas son las premisas, y las premisas son precisamente esta crítica arrolladora a un modelo neoliberal. Y me parece que llegó a tal nivel de crisis este modelo, que es lo que permitió que López Obrador ganara el 1 de julio y ganara de esa manera. Hay muchas cosas polémicas, discutibles, esto del punto final, lo que viene, si le va a alcanzar, etcétera. Yo, de sus 100 ofertas que hizo ahorita en esta pieza discursiva de en la tarde, yo rescataría al menos algunos elementos que se me hacen fundamentales y que hay que seguirles la pista. El primero tiene que ver con lo económico, es decir, sí hay la propuesta de un cambio de rumbo frente a un modelo neoliberal que significó una estrategia que se modificó en finales de los años 80 y que generó un país distinto en su comercio, en su exportación, en sus estrategias, en cómo modeló, digamos, la parte económica. En segundo lugar, me parece que sus apuntes políticos son muy importantes, es decir, recuperar esta parte de la democracia, no prometer que no va a haber fraude ya, que va a complementar con la democracia participativa. Todo esto creo que es muy, muy importante y ya lo había venido diciendo. La parte social, que creo que una buena cantidad de estas 100 ofertas van por ahí, es decir, pues ¿cómo esencialmente es eso? Es eso, ¿cómo estableces una redistribución del ingreso en un país con tan gravísimas desigualdades y con niveles de pobreza que se han mantenido iguales, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos más críticos del modelo, ¿no? En los últimos 20, 25 años es la misma cantidad, ¿no?, de pobres, es decir, todos los programas sociales son para o han sido para administrar la pobreza, pero no para combatir la pobreza. La otra cuestión es esto de las prácticas de gobierno, es decir, cómo de alguna manera generar prácticas dentro de un gobierno de austeridad y un gobierno que va a combatir la corrupción. Esto vamos a ver muy pronto y vamos a saber muy pronto si se va a cumplir. La otra cuestión es la de la justicia.
Es decir, ¿qué hacemos con el pasado? ¿Cómo construimos el futuro? ¿Qué tiene que ver esto del punto final que está proponiendo? Como el decir, ya no nos vamos a meter en este lodazal. No nos alcanzaría el país, las cárceles, los juzgados para ajusticiar, digamos, todo lo que ha sucedido en el país. Dónde empezar, dónde terminar, a quién sí, a quién no. Es decir, todo esto es muy, muy polémico. La seguridad, me parece que ahora en la tarde no habló prácticamente de esto, pero en la mañana hizo una defensa muy importante de su proyecto sobre la Guardia Nacional y sobre el Ejército. El otro elemento que ha hilado todas estas propuestas es que se acabó el viejo consenso neoliberal, y aquí creo que está uno de los elementos de promesa de un nuevo régimen, es decir, cómo en lo político, en lo económico, en lo social, se estructuró el país en los últimos 30 años y ahora se está proponiendo una nueva ruta. Y este rumbo, rescato una frase que me llamó mucho la atención y que no sé qué contenido le va a dar, esto de hay que construir una modernidad desde abajo, porque los últimos presidentes de la República han prometido siempre esto de unos hablan de modernización, otros hablan de modernidad, pero siempre está esta consigna de la modernidad. ¿Qué quiere decir esto de la modernidad? Cómo se come, cómo se construye, qué colores va a tener, qué sabores va a tener, cuáles son los elementos. En suma, creo que lo que viene en los próximos días creo que va a ser muy importante, porque todo el día, digamos que estuvimos frente a un cambio de símbolos, de los símbolos del discurso, los símbolos del poder, terminar con esta parafernalia, la apertura de los pinos, esta cercanía que mencionaba Bernardo para comunicarse con la gente, este discurso allí en el Zócalo, o sea, cómo le hablaba a la ciudadanía, cómo se conectaba, ¿no?, con toda esta gente que allí estaba con estas grandes expectativas. Y con esto concluyo, es decir, es de tal magnitud la expectativa que de alguna manera sirve para el impulso de renovar un poco las ilusiones de que puede haber cambios, de que podemos tener un mejor gobierno, de que pueden moderarse los excesos, de que puede acotarse la corrupción, de que se puede recuperar el Estado y las instituciones. Pero bueno, todo está por construirse a partir de hoy. Ni más ni menos. Bernardo Barranco. Una cosita última. Efectivamente, creo que esos 100 puntos ameritan un análisis más calmo. De pronto es difícil. Sin embargo, creo que el acento mayor, como bien lo ha señalado, son los programas sociales. Es decir, va a ser un sexenio de programas sociales, que es a través de sus programas sociales que va a querer incentivar la economía a través de la mano de obra intensiva, y creo que puede ser una apuesta diferente. Y lo otro es la libertad de expresión, que también lo señaló, es decir, muy enfáticamente. Y hay que reconocerlo también. Él volvió a reconocer a Gutiérrez Vivó y volvió a reconocer el caso de Carmen Aristegui. Aquí tengo que decirlo acá a la gente que nos escucha, nos emocionamos mucho, brincamos acá a la cabina y los que estamos acá hasta nos sacamos una foto, pero más allá de lo anecdótico, creo que es importante la apertura que pueda tener todo gobierno democrático o que se esgrima como tal a la crítica, ¿no? A la crítica, que va a ser abundante. Y creo que también es muy importante no solamente la libertad de expresión del gobierno hacia los medios, la libertad de los medios hacia la sociedad, pero también la libertad de los grandes concesionarios de los medios. Y creo que es un punto central que no se toca, que no se ha tocado, que es un tema prohibido, que es un lugar oscuro, pero que es fundamental en la política comunicativa. Sin la menor duda, el tema de la democracia cruza por el tamaño de nuestras libertades. Claro. El ejercicio de la libertad de expresión, el derecho de la gente a estar informada, nuestros derechos esenciales democráticos cruzan precisamente por ese tipo de derechos esenciales que están en la Constitución y que tristemente en México han sido una y otra vez atropellados de maneras terribles, como el asesinato de periodistas que México ha vivido pues en los últimos años de manera muy cruenta. Estamos hablando de más de 100 periodistas asesinados
asesinados, una impunidad prácticamente total de cada uno de estos casos y situaciones y momentos que nos han tocado vivir a Bernardo, a Gutiérrez Vivó, a otros que evidentemente en su momento han tenido golpes de censura y cerrazón al final de cuentas de los poderes mediáticos. La apuesta por cambiar a México cruza también por ahí. La apuesta por cambiar a México cruza por una relación distinta de los periodistas con los medios de comunicación, de los medios de comunicación con los periodistas y de ambos con sus audiencias. El derecho de la sociedad a la información, a la libre expresión, al disenso, a la discusión rigurosa y vigorosa en un país como este hará que el país sea efectivamente distinto. Por eso es importante que López Obrador le haya puesto este énfasis sobre la importancia de no aceptar la censura y de su compromiso, dicho una y varias veces, de que desde su gobierno no se cometerá censura. Y eso, bueno, pues está dicho en público una y mil veces. Ahora estamos en el punto donde, además de tener el compromiso del gobernante de la no censura, tenemos también que ejercer nuestra libertad, tenemos también que hacer valer los derechos que nos acompañan desde la Constitución. Y eso es parte del reto que tenemos como los mexicanos. Y como diría nuestro estimado Carlos Payán, fundador de La Jornada, la libertad de expresión es de quien la trabaja, haciendo una alusión a la frase que recordó hoy mismo López Obrador con la figura de Zapata, que se convierte, por cierto, en la figura más importante de los símbolos revolucionarios en este 2019 que viene, por el centenario de Zapata y porque, bueno, pues desde luego habrá imágenes de Zapata muy destacadas en todos lados, incluyendo la papelería oficial. Alberto Asís. Sí, me gustaría nada más anotar, comparto lo que dijo Bernardo y lo que tú estás mencionando, y creo que este fortalecimiento democrático cruza de alguna manera por el ejercicio a plenitud de de las libertades y los derechos humanos, pero también por el reconocer una sociedad pues más activa, más informada, mejor organizada, que sin eso creo que se debilitaría más la democracia en el país, y creo que por ahí iría. No solo es la cuestión representativa o participativa, sino que tiene que ver con la dimensión y la densidad de las libertades y los derechos humanos, y me parece que este gobierno está comprometido en esa ruta, y esa va a ser una de las partes que habrá que evaluar, porque es una de las mejores ofertas que se han hecho, digamos, y no es porque el presidente ahora lo conceda, sino porque es un reconocimiento de cómo ha evolucionado la sociedad y cómo se ha transformado la sociedad. Sin ese punto de partida, me parece que no tiene ningún sentido hablar de una calidad democrática. Ni más ni menos. Pues a los dos, gracias por estar aquí.